¿Quién está listo para un épico viaje por carretera? No solo vamos a cruzar líneas estatales o a otro país, sin embargo. Queremos viajar a un continente completamente nuevo, así que vamos de la ciudad de Nueva York a París. ¿Cuál es el problema? Son solo alrededor de 3.200 millas sobre la totalidad del Océano Atlántico. Está bien, tal vez un viaje de oeste a este a otro continente no sea posible. Pero ¿qué pasaría si fuéramos en la otra dirección? El estrecho de Bering es todo lo que separa al estado de Alaska en los Estados Unidos de Rusia. En su parte más angosta, solo distan 51 millas. Un viaje mucho más razonable que intentar ir de Nueva York a París. Oh, bueno, se la vi. Desafortunadamente, no existe un puente sobre el estrecho de Bering por varias razones válidas. Pero un cruce entre Alaska y Rusia no es imposible. Y en el futuro, los continentes de Asia y América del Norte podrían terminar estando conectados a través de un puente o incluso un túnel. Puede parecer que no hay un beneficio real en construir un puente justo debajo del Círculo Ártico para conectar Rusia y Alaska, pero un puente sobre el estrecho de Bering podría generar grandes beneficios para los países tanto en Asia como en América del Norte. Para empezar, actualmente toma a un barco de carga entre 15 y 30 días cruzar el Océano Pacífico, dependiendo por supuesto de dónde embarca y a dónde viaja. Pero si hubiera una línea de tren o una carretera que corriera desde el norte de Rusia a través del estrecho de Bering y bajara por la costa oeste de América del Norte teóricamente, la carga podría moverse mucho más rápido que por carguero oceánico. Pero hacer realidad este sueño requeriría más que solo la construcción de un puente. Tanto los Estados Unidos como Rusia también tendrían que invertir en una nueva infraestructura moderna para permitir un viaje eficiente, que actualmente no existe cerca de donde se construiría el puente. Los defensores de un puente que une Asia y América del Norte argumentan que este método de transporte de mercancías sería tanto más económico como más seguro que la práctica actual de envío a través del vasto e impredecible Océano Pacífico. Las estimaciones sugieren que un ferrocarril del estrecho de Bering podría manejar alrededor del 3% del flete global, traduciéndose en una ganancia anual de alrededor de $7.000 millones. Eso es más que el PIB de algunos países pequeños. Algunas de las cargas más importantes que podrían moverse de esta manera son los recursos energéticos como el carbón, el petróleo y el gas natural. Para poner esto en perspectiva, algunos análisis plantean que alrededor de 1.5 millones de barriles de petróleo podrían ser transportados diariamente desde Alberta, Canadá, hasta China, si existiera un cruce por el estrecho de Bering, lo que es como llenar 60 piscinas olímpicas con petróleo cada día. Pero no todos están convencidos de los beneficios que proporcionaría un puente que conecte Rusia y Alaska. Muchos expertos sostienen que transportar recursos energéticos o carga a través de un ferrocarril y una carretera que aún no existen costará más a largo plazo que seguir con los cargueros. Pero incluso ellos tienen que admitir que transportar bienes y carga por tierra entre Asia y América del Norte podría ser más rápido que un viaje por mar. Hipotéticamente, un puente que conecte Rusia y Alaska podría permitir que las reservas de combustibles fósiles y recursos energéticos del Ártico se difundan por el mundo con mayor facilidad. Pero quizás esto no sea tan bueno. Después de todo, para extraer los recursos naturales en la región y construir una red de transporte para entregarlos, se tendría que destruir grandes cantidades de hábitat natural e inevitablemente los contaminantes entrarían en el ecosistema. Por lo tanto, construir más infraestructura en la región y una conexión entre Asia y América del Norte podría hacer más daño que bien. Pero dejemos a un lado la pregunta de por qué deberíamos o no construir un puente entre Alaska y Rusia y veamos las razones por las que aún no se ha construido. Primero están las frías y duras realidades de la logística y la geología. La distancia Rusia-Alaska es cerca de 82.5 km. Para construir un puente que pueda extenderse entre los dos continentes, las Islas Diomedes tendrían que servir como punto de contacto. Las Diomedes son un par de pequeñas islas casi exactamente en medio del estrecho de Bering. Como puedes suponer, Diomede Grande, la mayor de las dos, está bajo control ruso. La oriental Diomede Pequeña pertenece a EU. Las dos islas están a solo 2.4 millas de distancia. Pero dado que la línea internacional de fecha se extiende directamente entre ellas, Diomede Grande está en realidad de 20 a 21 horas adelante de la Pequeña, dependiendo de la época del año, lo que ha llevado a que las islas se les den los apodos de Isla del Mañana e Isla del Ayer. Dado que crear un puente para atravesar todo el estrecho sería una hazaña de ingeniería casi imposible, el puente tendría que dividirse en tres partes. El primero conectaría desde el punto más oriental de Rusia y viajaría casi 22 millas hasta Diomede Grande,
La segunda parte del puente viajaría menos de 2.5 millas hasta Diomede Pequeño, y la sección final iría desde Diomede Pequeño hasta Gales, Alaska, que es otra distancia de 24 millas. Algunas secciones serían más fáciles de completar que otras, pero son las largas distancias entre los Diomedes y el continente las que presentan los mayores problemas. Las aguas tienen una profundidad promedio de 98 a 164 pies. Aunque es posible trabajar en estas profundidades, algunas partes del estrecho llegan a los 295 pies de profundidad. Dado que el puente tendría que soportar una enorme cantidad de peso de los trenes de carga o camiones que pasan por encima de él, el terraplén tendría que estar soportado por múltiples pilares de concreto anclados al fondo del mar. Vale la pena mencionar que, aunque las mareas y corrientes en la zona son fuertes, no son tan intensas como en algunas regiones donde se han construido puentes anteriormente. Esto haría que trabajar en la zona fuera manejable siempre y cuando los trabajadores estuvieran protegidos de los elementos, como temperaturas extremadamente frías y mortales. Ya que el estrecho de Bering está al sur del Círculo Ártico, la luz diurna que recibe en invierno disminuye notablemente, implicando que las horas de trabajo se acortarían cerca de la mitad del año. Durante estos meses oscuros, las temperaturas promedian los menos 4 grados Fahrenheit, pero pueden llegar hasta los menos 58 grados Fahrenheit. Durante los meses de mayo a septiembre, hay luz solar durante la mayor parte del día, y las temperaturas son mucho más manejables. Pero la fase de construcción terminaría llevando incluso más tiempo que el proyecto promedio de un puente, debido al hecho de que sería un proceso de parar y continuar a medida que cambian las estaciones. El frío extremo, los vientos fuertes y las olas saladas corroerían y dañarían el acero y otros metales utilizados para construir el puente. Esto implica que gran parte de la estructura debería estar casi totalmente cubierta de concreto. Aunque el puente esté técnicamente finalizado, aún queda mucho trabajo por hacer. La ubicación del puente significa que también requeriría un mantenimiento constante para asegurar que no se vea comprometido por condiciones peligrosas. Esto aumentaría el costo del proyecto y significaría que el puente tendría que cerrarse periódicamente para reparaciones. Luego están los flujos de hielo en el estrecho de Bering. Frecuentemente pueden tener un grosor de 6 pies y constantemente son llevados por las corrientes de agua. Estos trozos de hielo podrían causar un daño masivo a los barcos que trabajan para construir el puente, así como a los pilones de soporte de la estructura misma, ya que los flujos de hielo pueden ser increíblemente poderosos. Se estima que un gran flujo de hielo podría producir 9.900.000 libras fuerza en algunas circunstancias. Esto podría causar un fallo catastrófico de los soportes del puente si no se construyen y mantienen adecuadamente. Por lo tanto, está claro que el propio entorno hace que la construcción de un puente a través del estrecho de Bering sea extremadamente difícil. Sin embargo, no sería imposible. Entonces, ¿qué más ha obstaculizado? Podría sorprenderte al saber que los aspectos económicos han frenado en gran medida el avance del puente. El comercio de bienes y materiales entre América del Norte y Asia es increíblemente lucrativo, y ya existen numerosos sistemas para transportar mercancías de un continente a otro. Esto se hace principalmente por barcos de carga, que pueden transportar grandes cantidades de mercancías. Para dar una perspectiva, el comercio de Estados Unidos con Rusia fue aproximadamente de $34.9 mil millones en 2019. No todo el comercio se efectuó por el Pacífico, aunque un alto porcentaje sí. Sin embargo, es la cantidad de comercio realizada con China lo que realmente pone en duda si un puente a través del estrecho de Bering sería lucrativo o no. El comercio de bienes y servicios de Estados Unidos con China ascendió aproximadamente a $615.2 mil millones en 2020. La enorme cantidad de negocios que ocurre entre los dos países podría hacer que valga la pena un puente que conecte Asia y América del Norte, pero solo si los costos de construcción asociados con el puente y la infraestructura que lo conecta con los principales centros tienen sentido. Y cuando se analizan los números, los gastos del proyecto son un gran disuasivo, y una de las principales razones por las que no hay un puente entre Rusia y Alaska. Es importante destacar que se necesitarán construir muchas más carreteras y vías férreas que solo una estructura a través del estrecho de Bering para conectar los dos países. Solo en los Estados Unidos se necesitan construir 750 millas o 1.200 kilómetros de carreteras y vías férreas solo para conectar el puente con el sistema de carreteras principales más cercano que atraviesa Alaska. Un camino similar al que se necesita ha sido propuesto por el gobierno de Alaska en el pasado, y se estimó que costaría entre $2.3 y $2.7 mil millones mil millones. Eso resulta ser alrededor de $5 millones por milla de infraestructura.
Y esa sería la parte más fácil y barata. La carretera y las vías que necesitan ser construidas en el lado ruso del puente costarían mucho más, ya que la infraestructura en la región autónoma de Chukotka es prácticamente inexistente. De hecho, no hay ferrocarriles dentro de 2.000 millas del estrecho. La carretera más cercana es la autopista M50 y 6 Colima, que está aproximadamente a 1.200 millas del estrecho de Bering. Y para empeorar las cosas, no está pavimentada. Se requiere mucha infraestructura. Si no terminas con un puente que no conduce a nada. ¡Un puente a la nada! Y esto ni siquiera considera el hecho de que para que esta ruta tenga algún sentido económico, las carreteras y ferrocarriles que conducen al estrecho de Bering necesitarían conectarse con las principales ciudades de Rusia y China. La magnitud del proyecto de construcción en Asia para llevar mercancías hasta el cruce del estrecho de Bering sería astronómica. Y dado que ya se realiza tanto comercio a través de barcos de carga, puedes estar seguro de que estarían presionando fuertemente a todos los gobiernos involucrados y recordándoles lo costoso que sería este emprendimiento. Así que estamos hablando de muchos, probablemente decenas de miles de millones de dólares en costos de infraestructura. Y eso es antes de que lleguemos al costo de construir el puente en sí. Pero más sobre eso en un momento, ya que primero necesitamos hablar sobre los problemas políticos, y específicamente uno muy grande. Se ha discutido muchas veces sobre un puente que conecte Rusia y Alaska, pero gracias a la guerra de Vladimir Putin en Ucrania, todos los proyectos de colaboración entre Estados Unidos y Rusia están actualmente fuera de discusión. La única manera en que un puente que cruce el estrecho de Bering podría ser posible en este momento es si China se encargara de todos los componentes del proyecto en Asia. Sin embargo, incluso entonces, la relación diplomática entre Estados Unidos y China tampoco es la mejor en este momento. Y ni Estados Unidos ni Rusia, ni siquiera China podrían hacer esto por su cuenta. Debe haber colaboración y cooperación si alguna vez se va a concretar un puente que conecte Rusia y Alaska. Un ejemplo simple pero muy real de los problemas en los que todos los gobiernos involucrados tendrían que estar de acuerdo es un solo ancho de vía para el ferrocarril que utilizaría el puente. Los Estados Unidos, Canadá, China y República de Corea utilizan un ancho de vía estándar de 1.435 milímetros, mientras que Rusia utiliza un ancho de vía de 1.520 milímetros. Tendría poco sentido que los trenes en Asia llegaran al estrecho de Bering y luego descargaran toda su carga en otro conjunto de vagones de tren con un ancho de vía diferente para que luego pudieran continuar sobre el puente y entrar a Norteamérica. La opción más viable es construir vías utilizando el ancho estándar de 1.435 milímetros, pero convencer a Putin y al liderazgo ruso de hacerlo probablemente sea una tarea insuperable. Así que incluso algo tan mínimo como acordar el tipo de calibre es un problema que detiene el puente. Y luego está el problema de los parques y otras tierras protegidas. Las tierras a ambos lados del estrecho de Bering son una parte importante de la historia prehistórica y humana, y son consideradas tierras protegidas tanto por Rusia como por los Estados Unidos. Lo que esto significa es que cualquier proyecto de construcción o puente necesita tomar en consideración formas de reducir el impacto y el daño causado al área circundante. Esto incluye no solo sitios arqueológicos y paleontológicos, sino también tierras de pueblos indígenas que han residido en la región durante miles y miles de años. Cualquier proyecto de construcción que atraviese las tierras nativas de Alaska debe realizarse mediante la consulta de los pueblos indígenas de la región. Sin embargo, es raro que las industrias y corporaciones se comporten de manera ética cuando trabajan en o alrededor de tierras protegidas. Por lo tanto, es probable que los pueblos indígenas desconfíen mucho de cualquier promesa hecha. Pero incluso si de alguna manera se acordara un impacto ambiental mínimo, se perdería el hábitat. Simplemente es imposible no destruir algunos hábitats naturales al tratar con un proyecto de construcción de esta escala. Esto ha llevado a muchos a sugerir que no es solo el costo económico lo que hace inviable un puente que conecte Alaska con Rusia, sino que el costo ambiental es tan grande que sería mejor dejar las tierras alrededor del estrecho de Bering en paz. A pesar de todos esos obstáculos, existe una increíble historia de humanos intentando cruzar el estrecho de Bering. Y lo que es aún más sorprendente es que, a pesar de que Estados Unidos y gran parte del mundo occidental están librando una guerra económica contra Rusia, utilizando sanciones, todavía hay algunas propuestas en el aire para conectar Asia y América del Norte. Curiosamente, en realidad ha existido un puente entre Alaska y Rusia. Es un puente terrestre. Hasta hace tan solo 16.500 años, el puente terrestre de Bering se encontraba donde hoy está el estrecho de Bering.
Y este paso probablemente es una de las varias formas en que los humanos llegaron a las Américas. La conexión entre los continentes fue el resultado de niveles más bajos del mar durante la Edad de Hielo. En este momento, grandes cantidades de agua de mar estaban atrapadas en glaciares. Algunos de ellos tenían hasta 4 kilómetros de espesor en algunas partes del hemisferio norte. Los científicos teorizaron que el clima del puente terrestre entre ambos continentes posiblemente era seco y con escaso hielo. También tenía una abundante cantidad de vegetación de tundra resistente al frío, lo que permitía a animales como los mamuts lanudos migrar a las Américas. Es posible que los humanos siguieran estas manadas migratorias, y así es como algunas poblaciones indígenas terminaron en las secciones subárticas y norteñas de las Américas. Evidencia reciente sugiere que los humanos cruzaron el puente terrestre de Bering tan temprano como en el 30.000 a.C. Sin embargo, entre 10.000 y 11.000 años atrás, el calentamiento del planeta provocó el derretimiento de los glaciares y la submersión del puente terrestre de Bering. No sería hasta el siglo XIX que cruzar el estrecho de Bering, sin el uso de barcos, se convertiría en parte de la historia humana una vez más. En 1846, Guillermo Gilpin, gobernador territorial de Colorado, recogió fondos para un estudio de viabilidad de un ferrocarril en las costas de Alaska hasta el estrecho de Bering. Gilpin tenía planes para mucho más que solo Alaska, y en las décadas por venir, difundiría su visión de crear un ferrocarril cosmopolita, que conectaría todo el mundo mediante una serie de ferrocarriles. En 1859, tras perder la guerra de Crimea contra República Francesa y Reino Unido-Rusia, necesitaba urgentemente fondos. El liderazgo ruso consideró vender Alaska a los Estados Unidos para impulsar su economía después de su guerra fallida. Sin embargo, no sería hasta 8 años después que los Estados Unidos finalmente compraron los derechos de Alaska, entonces conocida como Rusia Americana. El precio final de venta fue de $7.2 millones, o aproximadamente 2 centavos por acre. El 18 de octubre de 1867, Rusia transfirió oficialmente el territorio de Alaska a los Estados Unidos. Durante 92 años, Alaska fue un territorio de Estados Unidos, sin obtener la condición de Estado hasta el siguiente siglo. La compra de Alaska permitió proyectos de empresas y emprendedores estadounidenses, incluyendo la construcción de un puente en el estrecho de Bering. En 1892, José Strauss, quien llegaría a diseñar más de 400 puentes, además de servir como ingeniero de proyectos para el puente Golden Gate, creó la primera propuesta para un cruce ferroviario del estrecho de Bering como su tesis de grado. Nunca se materializaría el diseño imaginado por el joven ingeniero, pero demostró que el ferrocarril cosmopolita de Gilpin podría ser teóricamente posible en el futuro. El eje central en todo el plan de Gilpin era que debía haber una forma de hacer pasar los trenes por el estrecho de Bering, y una vez resuelto este problema, todo lo demás caería en su lugar. Esto dependía de que pudiera conseguir financiamiento y patrocinadores, lo cual nunca logró. En 1904, un grupo de magnates del ferrocarril propuso la creación de un ferrocarril siberiano-alasquense. Imaginaron el tren viajando desde el Cabo Príncipe de Gales en Alaska, cruzando el estrecho de Bering y entrando a Rusia. Sin embargo, este grupo de empresarios no quería construir un puente sobre el estrecho de Bering, sino construir un túnel debajo de sus aguas para transportar pasajeros y mercancías de América del Norte a Asia y viceversa. El proyecto necesitaría 3.100 millas adicionales de rieles a través de Rusia y 1.900 millas de rieles en América del Norte para conectar las principales ciudades al túnel cerca de la cima del mundo. Pero los empresarios querían más que solo los derechos del ferrocarril. También incluyeron los derechos minerales para 8 millas a cada lado del ferrocarril en su propuesta. Su arrendamiento sería por 90 años con la posibilidad de renovar en el futuro. Tras revisar la propuesta, el gobierno estadounidense decidió no continuar con el proyecto. El zar Nicolás II, por otro lado, aprobó la propuesta estadounidense, pero dejó claro que el gobierno ruso no financiaría el proyecto. Los magnates del ferrocarril determinaron que todo costaría más de $350 millones en ese momento, lo que equivale a unos $12.000 millones hoy en día. Sin embargo, parecía que el proyecto podría comenzar con la bendición del zar ruso. Finalmente, se edificará un enlace a través del estrecho de Bering. Lamentablemente, la Revolución Rusa ocurrió en 1905. 9 años después, comenzó la Primera Guerra Mundial, y todo el financiamiento e interés en el proyecto para conectar Alaska con Rusia se olvidaron mientras el mundo descendía al caos. El 30 de junio de 1958, el Senado de los Estados Unidos aprobó la Ley de Estado de Alaska, y el 26 de agosto se celebró una elección especial en Alaska para votar sobre la estadidad,
que se aprobó con un margen de 6-1. El 3 de enero de 1959, Alaska se convirtió en el 49 grados estado de los Estados Unidos, lo que permitió asegurar más fondos y ayuda federal para su infraestructura, proyectos como la construcción de carreteras, ferrocarriles y puentes. Cerca de 1958, el ingeniero Tung Jun Lin propuso planes para construir un puente sobre el estrecho de Bering. Su objetivo era fomentar el comercio y el entendimiento entre la gente de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, en 1968, Tung Jun Lin fundó la organización sin fines de lucro intercontinental Peace Bridge, Inc., debido a la falta de interés de los gobiernos en resolver sus diferencias. Tras un estudio de factibilidad, la compañía determinó la viabilidad de conectar Alaska y Rusia mediante un puente por unos $1.000 millones. Nada salió de los planes, pero el puente de la paz intercontinental no murió del todo aún. En 1994, Tung Jun Lin determinó que el costo del puente sería ahora de $4.1 millones. Pero por supuesto, este costo no incluía toda la infraestructura adicional que necesitaría construirse para conectar el puente con las principales ciudades de América del Norte y Asia. Tung Jun Lin continuó argumentando que si Rusia y los Estados Unidos pudieran dejar de lado sus diferencias, podrían construir un puente sobre el estrecho de Bering que los acercaría tanto literal como metafóricamente. Sin embargo, ninguno de los gobiernos estaba interesado en trabajar con el otro, y el sueño de Tung Jun Lin de un puente de paz nunca se hizo realidad. En 2006, la compañía del ferrocarril ártico canadiense patrocinó un nuevo estudio de factibilidad que resultó en un informe de 2.326 páginas que concluyó que un túnel bajo el estrecho de Bering no solo sería la mejor manera de crear un cruce, sino que sería más económico. Desafortunadamente, la compañía se declaró en quiebra poco después de que se completó el estudio, así que tal vez sus estimaciones deberían tomarse con un grano de sal. En 2009, sin embargo, la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, ordenó su propio estudio analizando los costos de construir ferrocarriles a través del estado hasta el estrecho de Bering. Este proyecto no necesariamente sería para crear un cruce hacia Rusia, sino que permitiría a Alaska enviar recursos energéticos y agua fresca al resto del país en tiempos de necesidad. El desglose del proyecto regresó, indicando que costaría $3.000 millones para completarlo, y todos los planes fueron inmediatamente desechados. En mayo de 2014, el Beijing Times informó sobre un proyecto de tren de alta velocidad que estaba en proceso. El proyecto propuesto construiría un tren de alta velocidad de 10.000 kilómetros o 6.200 millas desde el norte de China hasta los Estados Unidos. Al igual que con los otros planes más modernos, el paso de Rusia a Alaska se haría a través de un túnel y no de un puente. El tren de alta velocidad luego viajaría desde Gales, Alaska hasta Fairbanks y seguiría la carretera de Alaska hasta Alberta, Canadá, donde se podrían tomar varias rutas para ingresar a los Estados Unidos. Como con todos los demás proyectos, este también fracasó en despegar debido al desinterés de los gobiernos en trabajar juntos. Algunos aún buscan cruzar el estrecho de Bering. Hasta ahora, nadie ha podido convencer a los Estados Unidos o Rusia de que un puente o túnel entre sus dos naciones es algo que el mundo necesita. Pero China está buscando formas de conectar Asia y América del Norte a través de un sistema de ferrocarril o carreteras. Incluso se especula que parte de la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de China puede incluir algún día un cruce ferroviario por el estrecho de Bering para mover más recursos energéticos y bienes entre Canadá y China. Dada la situación geopolítica actual, una conexión en el corto plazo parece improbable, pero eso no impedirá que la gente lo intente, y continúan existiendo planes reales para un cruce por el estrecho de Bering con algunas etiquetas de precio realmente asombrosas asociadas a ellos. Pero aunque pueda ser costoso, se han completado proyectos de similar envergadura en todo el mundo. Así que quizás un puente entre Rusia y Alaska no sea tan imposible como la historia lo ha hecho parecer. Se inauguró la calzada del lago Pontchartrain el 30 de agosto de 1956. Se extendía 24 millas a través del lago Pontchartrain, conectando las áreas urbanas alrededor de Nueva Orleans con las comunidades más pequeñas a lo largo de la costa norte, y es el puente más largo que se extiende sobre el agua en el mundo. Utilizó 9.500 pilotes de concreto para crear una estructura sólida que pudiera manejar grandes cantidades de tráfico, incluyendo tractocamiones que transportaban mercancías y carga. ¿Por qué esto es importante para el cruce del estrecho de Bering? Es que, dado que cualquier puente construido para conectar Alaska y Rusia utilizaría las islas Diomede, ninguna de las secciones del puente necesitaría ser más larga que la calzada del lago Pontchartrain. Esto significa que la longitud no es el problema al construir un puente sobre el estrecho de Bering.
Estudios recientes han concluido que un puente y la infraestructura acompañante para conectar los Estados Unidos continentales y China, utilizando autopistas, vías férreas electrificadas de doble vía de alta velocidad y tuberías, costaría alrededor de $105.000 millones. Esto sería 5 veces lo que cuesta construir el canal que conecta el Reino Unido con la Europa continental. Sin embargo, los defensores de una ruta terrestre entre América del Norte y Asia señalan que solo los recursos petroleros que podrían transportarse entre los continentes podrían valer billones de dólares. Y quizás los diferentes tamaños de vía férrea no sean un problema después de todo. Para resolver el problema del ancho de vía, se ha demostrado que la tecnología ha avanzado hasta Los trenes se pueden hacer de una manera sorprendentemente rápida. Ahora es posible transferir el contenido de un tren de 60 contenedores en una hora. Esto significa que ni Rusia ni los Estados Unidos necesitarían cambiar realmente sus ferrocarriles, resultando en un obstáculo menos en el camino de un puente que conecte los dos países. Y si esto no satisface a todas las partes, ahora existen ejes de calibre variable para locomotoras en uso alrededor del mundo que permiten cambiar el calibre del tren. Y estos avances han llevado a algunos planes modernos muy serios para un cruce. En 2007 se propuso el TKM Worldlink, también conocido como el ICL Worldlink. El ferrocarril tendría una longitud de 3.700 millas y conectaría Siberia con Alaska, con el objetivo de transportar petróleo, gas natural y pasajeros entre Rusia y los Estados Unidos. Los planes requerían un túnel de 64 millas entre Rusia y Alaska, que sería el más largo del mundo, superando el túnel del metro de Guangzhou en China por 27 millas. Se estimó que el túnel en sí costaría entre $10.000 millones y $12.000 millones, con el precio final de todo el proyecto estimado en alrededor de $65.000 millones. Se estimó que el plan de desarrollo aprobado por Vladimir Putin en 2008 tardaría más de 20 años en completarse, con una posible finalización en 2030. No se realizó ninguna construcción cerca del estrecho de Bering, pero sí mostró que había un renovado interés en un cruce, al menos del lado ruso. En 2014, China inició una propuesta para una ruta de tren bala Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, que cruzaría el estrecho de Bering. El tren alcanzaría velocidades de 220 millas por hora. Al igual que el Worldlink, estos planes no pedían un puente sobre el estrecho de Bering, sino un túnel bajo sus frías aguas que tendría alrededor de 120 millas de largo. A diferencia de las propuestas anteriores, el enfoque de este tren de alta velocidad sería transportar pasajeros entre los dos continentes y permitiría a las personas ir desde el continente de Estados Unidos a China en aproximadamente 2 días. Pero esto plantea la pregunta más importante: ¿por qué? Si los viajeros buscan formas rápidas de viajar entre Asia y Rusia, un avión puede hacer el viaje de Beijing a la ciudad de Nueva York en 14 horas y 55 minutos. Este hecho mismo hace que un tren de pasajeros que cruza el estrecho de Bering sea inútil. Un tren de pasajeros entre Asia y América del Norte simplemente no es práctico. Y esta es la razón por la que la mayoría cree que nunca se concretará el propuesto ferrocarril y túnel bajo el estrecho de Bering. Pero luego, en 2015, surgió una nueva colaboración que volvió a la conexión del puente entre Rusia y Alaska, cuando China y Rusia comenzaron a colaborar en el desarrollo del cinturón transeurasiático que atravesaría gran parte de Siberia. Un componente clave del plan incluía un puente carretero sobre el estrecho de Bering, que también incorporaría gasoductos y oleoductos que llevarían recursos desde Siberia y Alaska hasta China. Incluso se sugirió que las versiones posteriores del proyecto incluirían un ferrocarril de alta velocidad y una superautopista que conectaría Londres con la ciudad de Nueva York a través de Rusia. Cuando Vladimir Yakunin, el jefe de ferrocarriles rusos, presentó los planes para el proyecto de infraestructura que permitiría desarrollar tal sistema de transporte, muchos en todo el mundo lo descartaron por completo. La mayoría está de acuerdo en que se podría construir un sistema de ferrocarril y carreteras entre Asia y América del Norte, y que el puente sobre el estrecho de Bering era posible. Pero todo el proyecto simplemente no tenía sentido. Incluso cuando los planes se revisaron para incluir un túnel submarino en lugar de un puente, la comunidad internacional tuvo dificultades para entender cuál sería el punto, aparte de gastar enormes sumas de dinero, recursos y tiempo en un proyecto que solo aportaría beneficios mínimos. Para ser justos, si Rusia pudiera conseguir el apoyo de otras naciones, el desarrollo del cinturón transeurasiático crearía millones de empleos. Y si se completara, la carretera y el ferrocarril se utilizarían para transportar pasajeros y carga a través de Europa, Asia y América del Norte. Por lo tanto, tanto Rusia como China se beneficiarían de la empresa.
pero los beneficios en su conjunto nunca parecieron superar los costos exuberantes. Se estimó que se necesitarían construir alrededor de 12.500 millas de nuevas carreteras y ferrocarriles. El túnel bajo el estrecho de Bering costaría entre $25 y $50 mil millones. Y todo el proyecto requeriría al menos $1.5 billones en costos iniciales. Pero muchos están de acuerdo en que esta cifra es mucho demasiado baja, especialmente cuando se toman en cuenta los desafíos que enfrentan los trabajadores en áreas rurales y el clima extremo justo debajo del Círculo Ártico. Así que por ahora, no hay un puente que conecte Rusia y Alaska. Aunque se han realizado numerosos estudios y propuestas para construir una conexión a través de un puente o túnel en el estrecho de Bering, parece poco probable que se comience a construir una estructura en el corto plazo, ya que para la mayoría de los países y corporaciones, los contras simplemente superan los beneficios. Hay demasiada infraestructura que necesita ser creada para hacer práctico un enlace entre Asia y América del Norte. Los beneficios económicos existen, pero no justifican la inversión de cientos de miles de millones o billones de dólares en un proyecto tan grande. Si los gobiernos superan sus diferencias en el futuro, la tecnología de transporte avanza tremendamente y hay una forma sostenible de construir toda la infraestructura necesaria para cruzar el estrecho de Bering y proceder a las principales ciudades de Asia y América del Norte. Quizás se acepte una nueva propuesta para construir un puente que conecte Rusia y Alaska, dado que donde hay voluntad, siempre hay un camino. Pero por el momento, es mucho más probable que viajar en avión y mover mercancías por barco siga siendo la norma entre Asia y América del Norte.